Hola, muy buenas noches y bienvenidos. Seguimos hablando de salud, lo hacemos desde el Hospital Centro de Andalucía. Poco a poco les vamos enseñando las distintas dependencias, que son muchísimas, de este centro hospitalario, y hoy nos encontramos en esta sala de fisioterapia y rehabilitación. Por el lugar donde estamos y por quienes nos acompañan, vamos a hablar de este tema interesante y que también repercute a muchísimos ciudadanos y de todas las edades. Tenemos con nosotros a los fisioterapeutas, que son los encargados de este área, tanto a Inmaculada Guijarro. Inmaculada, buenas noches. Buenas noches. Como a Javier Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Jóvenes, como decimos, con experiencia contrastada y con muchas ganas de trabajar, que es lo que hacéis y estáis haciendo en este hospital, ¿no, Inmaculada? Exactamente, por lo menos con mucha ilusión de iniciar el proyecto y bueno, contando con una maquinaria también muy puntera y la verdad que muy bien, muy contenta. Bueno, ya lleváis una semana aquí trabajando, llegasteis, como nos decíais antes fuera del micrófono, fácil de convencer el trabajar en un sitio como este, ¿no, Javier? Hombre, cualquiera querría trabajar al final en un sitio así, Al final es todo tecnología muy nueva, todo además contando con todas las instalaciones que tenemos, ya no solo de fisioterapia, sino todas las dependencias, es un lujo. Inmaculada, una unidad, como decimos, completamente con la última tecnología. Vemos los aparatos que están aquí, pero cuéntanos un poquito qué nos encontramos en este hospital cuando llegamos a esta unidad que estamos presentando hoy. Nosotros aquí, para que un paciente pueda llegar, ¿vale? O bien puede ser por vía privada, porque quiera llegar al hospital, ¿vale? O por aseguradora, que contamos, bueno, pues con bastantes compañías. Y nada, pues se le ofrecen los tratamientos que mejor les vaya a la persona, ¿no? Primero se evalúa y luego, pues contando con la maquinaria que tenemos, se establece un plan de tratamiento. ¿Pero directamente piden cita con vosotros o tienen que pasar primero por un traumatólogo, por una consulta antes de llegar aquí? Si en el caso de las aseguradoras tienen que pasar primero por un rehabilitador o por un traumatólogo, tienen que pasar antes por un especialista. Vale. Y luego ya lo derivan y dependiendo de las sesiones, de lo que necesite, pues ya vosotros lo vais asesorando, exacto, ¿no? Aparte de que muchas veces, pues bueno, los volantes médicos que ellos te aconsejan, viene incluso el tipo de tratamiento, bueno, ellos aportan un consejo, ¿no? Lo que nosotros también tenemos, que podemos dar nuestra opinión de cara a poner un tratamiento y usar unos tipos de maquinaria u otros, vamos. Bueno, aquí lo que decimos, ¿no? Cuando llega alguien, necesita algo, todo a disposición del paciente y todo para conseguir que sea lo más rápido posible, que eso es lo que queremos, ¿no? Ponernos lo mejor, o como estábamos antes, en el menor tiempo posible, ¿no, Javier? Por supuesto, al final eso es lo que queremos tanto Isma como yo. Al final siempre primero se les valora, se les ve realmente cuál es la necesidad o el objetivo que él tiene y las posibilidades que tenemos, y con eso ya empezamos a trabajar de primera hora para recuperarlo. Cuéntanos, Javier, ¿qué tipo de aparatología tenemos aquí? Pues tenemos mucha aparatología diversa, pero después sobre todo tenemos tecnología puntera, como por ejemplo tenemos por ahí atrás la terapia inductiva, que es una terapia que lo que emite es un campo de alta potencia, con muchísima más potencia, por ejemplo, que una magneto, que es lo que más podemos encontrar en otros centros, y ayuda muchísimo en cualquier patología con dolor crónico, que es una patología que es muy común en la actualidad, patologías como edemas, cualquier problema inflamatorio, incluso en patologías nerviosas o de suelo pélvico, una máquina súper completa. Después tenemos las ondas de choque focales, que es la onda de choque es una terapia que lleva muchos años extendida, pero que esta actualmente, la focal, es una muy reciente que emite mucha más potencia en el sitio concreto, con lo cual realmente hace el efecto que busca. Después tenemos más aparatos como la onda corta, como también tenemos un sistema de suelo pélvico que no está por aquí, está en otra sala, que funciona para cualquier problema de suelo pélvico, que también es algo muy común en la actualidad, y también sirve para tratar cualquier tipo de patología de suelo pélvico. Y por último, también como destacar la tecarterapia, la diatermia, que sirve para cualquier tipo de regeneración de tejidos, que también nos ayuda mucho en cualquier proceso deportivo y a recuperar cualquier tipo de lesión. Porque, Isma, las manos fundamentales también en este trabajo, ¿no? Siempre pensamos en fisioterapeutas como vosotros, trabajando, masajeando, dando, pero todo fundamental, ¿no? Es una cosa que a la otra se complementa. En un fisio hay tres cosas, vamos, que desde mi punto de vista son importantes. Un razonamiento clínico bueno, que tú veas por dónde viene el problema, el que las manos funcionen bien y sepas dónde está. Hay que tener un conocimiento anatómico, de fisiología, de patología, bueno, y luego la maquinaria, como Javier está comentando.
¿no? Además, es verdad que las manos son fundamentales y que es lo que tú en el paciente muchas veces te dices, ay, con lo típico, no, ay, ¿qué manos tienes? O hay que esa expresión en un fisio, benditas sean esas manos, es muy típica, ¿no? Pero eso, son fundamentales un razonamiento clínico bueno donde diga, bueno, pues mira, el problema está aquí, viene por aquí, viene por allí. Eso te bases también qué tipo de tratamiento puedes utilizar con las manos y qué maquinarias es más aconsejable utilizar. El diagnóstico también, ¿no? A la hora de saber qué es lo que de verdad tiene esa persona, ¿no? Claro, normalmente es verdad que muchos diagnósticos ya nosotros, pues bueno, si vienen del médico te dicen, pues mira, me ha dicho el médico que tal cosa. Pero hay veces que, bueno, nosotros podemos establecer también un diagnóstico de fisioterapia, ¿no? Que ya que podemos hacerlo. O sea que bien. Y a raíz de eso, pues bueno, establecer razonamiento, diagnóstico y luego pues, el tratamiento. Bueno, nosotros queremos hablar con vosotros de salud también, además de todo lo que tenemos aquí, que se ve en nuestras cámaras y que vosotros también nos estáis contando y que como sabemos es muy puntero, que nos contéis, ¿no? Porque ¿por qué motivo puede llegar una persona o un paciente a esta parte del hospital, a la fisioterapia o a la zona de rehabilitación? Muchísimas y muy variadas cuestiones, ¿no? Al final pueden venir por cualquier tipo de lesión, de dolor, de molestia que sientan. Además, actualmente hay ya un poco más tendencia a que es verdad que la fisioterapia normalmente se entiende como tengo un dolor y voy al fisioterapeuta, pero ya hay gente que incluso para prevenir cualquier tipo de lesión también es muy importante la fisioterapia, entonces ya también están acudiendo para tratar cualquier tipo de prevención de cualquier posible lesión que han tenido o que cualquier posible molestia. Además, ¿Eso en caso de deportistas, Javier, o cómo? En caso de deportistas, en caso de cualquier persona normal, por ejemplo una embarazada que ya ha pasado su tiempo, si a lo mejor tiene otro embarazo, ya sabe lo que a lo mejor ha tenido fisioterapia después, pero ahora por ejemplo también vienen a fisioterapia preembarazo para preparar el cuerpo para ese momento tan importante y que después la recuperación sea mucho más cómoda y mejor. Vamos a decir que engloba todas las épocas de la vida, ¿no? Realmente sí, ya desde los niños que tratamos bebés hasta personas ancianas, personas mayores, ya podemos tratar realmente cualquier rango de edad. Porque antes creíamos que era solamente para eso, como decíamos antes, deportistas, lesiones, un exceso, una carga o incluso personas mayores cuando ya vienen con su dolencia, ¿no? Ahora cualquier persona en cualquier momento de la vida puede venir, como tú nos decías, incluso para prevenir, no solamente para curar. Claro, y por ejemplo los niños es algo que actualmente antes era prácticamente imposible ver a un niño en una consulta de fisioterapia y ahora es algo que es muy común ver niños. Y ya no solo niños con a lo mejor algún problema, sino niños que tengan alguna dificultad más leve que antes no se percibía, no se veía y ahora vienen al fisio para tratarse. Bueno, ¿cómo se trata a los niños o qué es lo que suelen presentar los niños? Isma, cuéntame un poquito. Normalmente los niños pueden tener bien patología musculoesquelética, ¿no? Algo, por ejemplo, en bebés más chicos te pueden encontrar con una tortícolis, con tema de cólicos del lactante. Puede también haber algo más musculoesquelético a nivel de pie, ¿vale? Puede haber, por ejemplo, un pie sambo. Luego, a nivel neurológico, pues bueno, pues puedes encontrarte con niños ya con más afectación, ¿no? Que niños a lo mejor que tienen parálisis cerebral, donde su parte motórica está más afectada. Puedes encontrarte también, bueno, pues casos que necesitan más estimular el desarrollo psicomotor, ¿vale? Donde hablamos más, pues bueno, de hacer actividades de motricidad más gruesa, de motricidad más fina, ¿vale? Puedes encontrarte, pues bueno, distintas patologías tanto a nivel de traumatología o musculoesquelética y neurológica. Bueno, eso casi crónico, un fisio para toda la vida se necesitaría, o ¿no? Esencial. En los casos neurológicos, si es un caso neurológico, sí. Luego normalmente en un caso de patología más musculoesquelética, un pie sambo, por ejemplo, se corrige, ¿vale? Que al final termina corrigiéndose. ¿Vale? A eso hablamos también en más chicos. Hay patología musculoesquelética que se te puede presentar en un niño que te venga con un E15. Como algo simple. Antes veíamos un esguince en el pie, un esguince en la muñeca, una caída que han tenido en el cole. Que antes no se hacía nada, antes tenía un esguince, decían 3 semanas con la escayola o con la venda y a volver tú solo a recuperarte, ¿no? Exacto. O sea que ahí es verdad lo que dice Javi, que eso ha cambiado muchísimo. No puede dejar secuelas luego para el resto de nuestra vida si no nos lo curamos bien. Claro. O sea que, y para eso estamos también nosotros, ¿no? Sí.
que la figura que, bueno, antes no se creía tanto, ¿no? Antes éramos hace poco tuve un paciente que me decía, es que yo empecé haciendo fisioterapia cuando erais como los curadores, ¿no? Era un poco como esotérico, la historia más esotérica. Curandero o algo así, ¿no? Exacto, pero ahora ya se está viendo que bueno, hay mucha más base científica, hay muchos más estudios, estudiándolo todo cada día mucho más y entonces claro, pues las cosas se van notando mucho más y van cambiando sobre todo. Bueno, pues eso sería en esa parte, en ese tipo de lesiones, en ese tipo de problemas y nos acordamos también, ¿no?, cuando éramos pequeños de esos aparatos que se ponían, esos zapatos ortopédicos, esos incluso corsés casi o aparatos en el que para tener una postura idónea, todo eso se ha revolucionado también mucho y ha cambiado mucho, ¿no? Claro, eso al final ha evolucionado mucho en la actualidad. No es que no se dejen de poner corsés, porque al final lo bueno que tiene ahora es que depende, que es mucho más individualizado. Antes realmente llegaban 10 niños a una consulta con un dolor de espalda, con una escoliosis, y a los 10 se les ponía el mismo corsé exactamente igual. Ahora realmente se ve realmente qué es lo que le pasa a esa paciente, a esa persona, a ese niño, y se le pone realmente lo que le hace falta. A lo mejor hay niños que no hacen falta corsé y lo que le hace falta es hacer un ejercicio terapéutico. Hay otros que le hace falta un corsé. Entonces, al final, eso es lo bueno que tiene la fisioterapia actualmente y la medicina que ha evolucionado, que está mucho más individualizada y hay mucho más aparatología más moderna. Sí, todo el mundo yo creo que ya confía en un fisio, que se pone en manos de un fisio y que dice, me puede solucionar muchos problemas, ¿no? En el momento que nos duele algo, no nos lo pensamos siquiera, ¿no? Claro, es que como ha dicho Inma, antes éramos como eso, unos curanderos, unos magos que con las manos hacíamos brujería en el cuerpo, pero ahora la gente también se está dando cuenta de que realmente tiene efecto y ya haciendo lo que hemos hablado antes, al final es como si fuese un psicólogo, es como un apoyo que está a lo largo de tu vida, ya no solo en problemas graves, sino en problemas no tan graves, que también resulta beneficioso. Sí. Y para decirnos, algo me pasa, tengo un dolor que es constante, quizá una mala postura, quizá un mal hábito, quizá no dormir bien, eso también puede provocarlo y vosotros también no lo podéis corregir, ¿no? Claro, al final ya no solo eso, sino también el corregir los hábitos, porque al final es lo que realmente hace que tenga ese dolor. Al final eso como un apoyo, ya no solo en lo que es tratamiento con las manos o con las máquinas, sino en aspectos de la vida que haya falta corregir. Se habla mucho, ¿no? En un colegio, por ejemplo, seguimos hablando de los niños, Isma, cómo hay que sentarse, cómo hay que comer, cómo hay que inclinarse. Eso antes no se nos pasaba por la cabeza, nos regañaban casi los padres más por una manera de modales, ¿no?, de saber estar o de comportarse, pero ahora sabemos que todo influye en la salud de nuestro cuerpo, ¿no? Además que con el crecimiento es súper importante de cara a que no haya problemas de columna. Es que estamos hablando que una escoliosis, una desviación en un niño, algo más severo, va asociado a muchas más cosas, ¿no? Porque estamos viendo que la columna, pues bueno, se relaciona mucho con los pulmones, se relaciona mucho, tenemos el corazón, y ni eso muchas veces no somos conscientes, ya no solo a nivel de órganos internos, sino lo que sería una dismetría, ya haría falta, ya no solo aparecen lesiones en cadera, aparecen lesiones a lo mejor en pie, entonces ahí es bueno enseñar siempre a los niños qué tipo de postura pueden coger, cómo deben de cargar la mochila en el cole, todo ese tipo de cosas es importante. Que ahí es lo que dice Javi, el trabajo preventivo de nosotros, que también la figura preventiva es algo que bueno, siempre se deja un poco más estanca, pero yo por ejemplo te estoy dando un masaje y a la misma vez pues bueno, vas dando también consejos de cómo pueden cambiar esas cosas, ¿no? Bueno, eso también poco a poco se va captando, ¿no? Ahí no sé si será a nivel colegial que se van dando recomendaciones, pero ya vemos que los niños, la mayoría llevan carritos de ruedas, en la clase también se tiene en cuenta a la hora de sentarse, los profesores están pendientes, todo eso también vosotros vais dando recomendaciones que lo va cogiendo la sociedad poco a poco, ¿no? Sí, yo creo que sí, al final es un trabajo que llevamos ya no nosotros, sino todo el colegio de fisioterapeutas, dando recomendaciones básicas de cosas que a lo mejor antes no se tenían en cuenta y que ahora pues sí se están empezando a tener en cuenta desde muy pequeños hasta gente mayor. Por ejemplo, los mayores también es verdad que antes pues el ejercicio lo tenían como un poco ya medio olvidado y también vemos la importancia del ejercicio físico también en mayores.
que es algo súper importante. Bueno, vamos dando pasos, vamos recorriendo las diferentes épocas de la vida, cómo vamos creciendo, el crecimiento también esencial, como nos decíais, en el desarrollo, en las posturas, en la manera de nuestro organismo, tener en cuenta eso, muchas veces las caderas, que tengamos la misma altitud, la misma distancia entre una y otra, que no haya desviación en estos casos. También puede haber dolores y puede haber problemas cuando se está creciendo, ¿no? Inmaculada, por esos problemas, cuando nos dicen, o se dice por ahí, que todo el mundo tenemos algún tipo de desviación, ¿no? Siempre se ha dicho que no somos iguales de un lado que otro, ¿no? Entonces puedes tener a lo mejor lo típico que escuchas, tiene un hombro más alto que otro, tiene una cadera, pero muchas veces eso puede ser también como falso, ¿no? Sí. Puede ser algo que es verdad que casi siempre, pues bueno, tendemos más a irnos a un lado, a otro, y pueden aparecer más lesiones, pero que tampoco es una cosa de mayor importancia. Y de cara, por ejemplo, a que aparezcan lesiones, lo que me estabas comentando, de cara a que aparezcan lesiones en el crecimiento asociado a... Tú ten en cuenta que al final los músculos se enganchan a los huesos. Si el hueso no está funcionando bien porque hay algún tipo de desviación o de deformidad o tal, pues bueno, al final el músculo está ahí y es el que dice, hola, estoy aquí y me estoy lesionando. O sea que, porque hay algo, ¿no? Nos dicen muchas veces los niños, me duele la pierna, me duele tal, y decimos, eso es el crecimiento, eso que está creciendo. ¿Eso es habitual también o no? ¿O se debe a otro tipo de cuestiones? No, sí, también los niños experimentan en la fase de crecimiento, al final como está creciendo todo, tanto huesos como músculos, pueden experimentar una fase de crecimiento, de dolor por el crecimiento. Pero no quiere decir que todos los niños tengan solamente dolor por eso, pueden tenerlo porque a lo mejor tengan otra patología, que el crecimiento parezca que ya todo es dolor por crecimiento. Entonces es lo que hemos estado hablando, el adaptar y ver qué es lo que tiene cada uno. Quedarnos tranquilos, ¿no?, en ese aspecto, y si tenemos una revisión, pues nos viene de escándalo, ¿no?, porque hablamos ahora mucho revisión a nivel dentista, a nivel oculista, a nivel tal, y con el fisio sería también muy necesario, ¿no?, todos los años, incluso 2 veces al año, ¿no, Isma? Tú ten en cuenta, yo siempre lo defino para que la población en general lo entienda bien, nosotros somos como el mecánico del cuerpo, ¿vale? Hablamos de, nosotros nos asociamos mucho al tema trauma, ¿no?, que el trauma es como, por así decirlo, el carpintero, ¿vale? Y nosotros somos ese mecánico que vamos a trabajar el cuerpo. Entonces, claro, como importante, igual, a la hora de tomarlo, es igual, bueno, pues búscate un mantenimiento, porque al final, sabes, hay muchas lesiones que no solo pueden ser a lo mejor deportivas, ¿no?, que se pueden hoy día, hay muchas lesiones que se asocian al estrés, muchas, y cuando escuchas a las personas, porque me duele por aquí, yo creo que al final muchas veces la escucha del paciente es muy importante, porque te da mucho juego a lo que le puede estar pasando a la persona y aconsejarle también el tipo de tratamiento que oye, por tu patología esto va más por aquí. Entonces yo te aconsejo que lo hicieras de tal manera. Ya, bueno, pues cada uno puede tomar las decisiones que quiera, ¿no? Pero el estrés, ¿de qué manera? ¿Cómo puede que no tengamos tiempo, que no descansemos bien, que vayamos siempre corriendo? A nivel tensional, ocasiona muchísimos dolores musculares. Incluso ya con el tiempo, lo que os había comentado, que aparezcan dolores más crónicos en el tiempo. ¿En gente joven también? Sí. Entonces eso es algo, vamos, yo por mi experiencia es algo de lo que escuchan mucho. Aparte de que puedan aparecer lesiones por alguna patología normal, ¿no?, que en un momento dado, o una fractura o una lesión a nivel deportivo, o incluso nosotros también podemos tratar, asociado a este estrés, mucho tema a nivel visceral, porque muchas veces no solo el dolor va a lo que es la musculatura, aquí al final esto es musculatura también, de otro tipo, pero hay también musculatura. Entonces, ahí también podemos nosotros adentrarnos. Quizá los nervios y las tensiones también, que se nos mete muchas veces, como decimos, en el estómago, ¿no? Bueno, y eso dirá la gente, ¿y qué hago? Porque ahí, ¿cómo atajamos un problema de ese tipo? Lo primero, cambiar la forma de vida, pero también es difícil, ¿no? Ese es uno de las... Pero claro, ahí ¿qué le dices? Trátate, intenta cambiar un poco el estilo de vida, si ves que incluso se asocia más a otra patología, puedes derivarlo a otro profesional que también te ayude a ir descartando cosas, porque claro, tú puedes tratar a nivel de patología más muscular, ¿vale? Pero si hay alguna patología de base, que estamos hablando que hay órganos también importantes, estamos hablando de intestinos, estamos hablando de hígado, páncreas, de toda esa parte, o sea que hay cositas que hay que tener en cuenta. Todo repercute en todo, ¿no? Sí. Pero bueno, ya si sabemos de lo que es o de dónde viene, ya por lo menos nos quedamos más tranquilos, ¿no? Sobre todo los pacientes, al final lo que te van a preguntar es ¿qué tengo? Sí. ¿Tú qué diagnóstico me das? ¿Y qué tengo? Y muchas veces les dices, la varita mágica no la tengo.
yo sé que puede ir por aquí. Si yo no llego, al final, previo a eso, y más estando en la unidad en la que estamos, con las posibilidades que tiene el hospital, pues bueno, pues incluso puede decirle, mira, yo te aconsejo que de aquí tal persona, es verdad que hay, te puede ver y es verdad que están yendo muy bien, ¿no? Incluso psicólogos, nutricionistas, un compendio total, ¿no?, de que nos trate distintos factores, ¿no? Exacto. Bueno, importante en ese caso, Javier, la charla, la comunicación con el paciente, ¿no? Tú lo vas tratando, le vas dando un masaje o lo vas poniendo en una máquina de estas y que nos cuente un poco su vida, ¿no? ¿Por qué está aquí? ¿Cómo ha llegado? ¿Desde cuándo? ¿Qué le duele? ¿Con qué intensidad? ¿No? Al final es que es esencial, ya no solo en la camilla, sino desde el momento que entra por la puerta, es esencial mantener ya una comunicación con él, saber por qué puede venir, porque muchas veces tiene un dolor, pero que puede venir, como ha dicho Isma, por estrés. Conocer su vida, conocer su hábito de vida, si de algún problema, intentar poco a poco coger confianza con él, que es lo que él da, que él también pueda hablar, que se pueda expresar y que se sienta escuchado, que incluso también aparte ya a él le ayuda también un poco a como si fuese una especie de psicólogo, que muchas veces también ayudamos como psicólogos. A desahogarse, porque como tampoco me conocen, ¿no?, yo aquí me puedo explayar, ¿no?, como quien dice. Al final aprovechan también ese momento, entonces es muy importante el escucharlo, que ellos se sientan escuchados, y también te ayuda a ver por qué puede venir el problema. Muchas veces las tensiones se acumulan, ¿no?, las cervicales, lo que decimos, y todo eso también es carga, ¿no?, que aunque no sea física, pero también está en nuestro cuerpo, al final cada uno tiene unos problemas personales, cada uno tiene su vida, entonces al final cada uno también le representa de una manera. La zona cervical es una zona que también genera mucho dolor por estrés, entonces también sabes que el dolor viene del estrés. Al final sabemos que lo que tenemos es que educar a esa persona e intentar que sus hábitos de vida pues mejoren de alguna manera u otra. Bueno, épocas que estamos viviendo, épocas difíciles y épocas complicadas. Para vosotros, por ejemplo, habrá gente que llegue y que nunca habrá venido a un fisio y que nunca haya hecho deporte y que ahora esté haciendo. Lo hemos hablado y mucho, ¿no? Después del COVID, después de esos meses que nos quedábamos en casa, que nadie salía, todo el mundo con unas ganas de pronto de calzarse un chándal, una zapatilla y salir a correr, eso tampoco ha sido bueno, ¿no? Isma, cuéntame, te ríes porque lo has vivido, ¿no? A ver. Porque al final, vamos, yo lo viví en mis propias carnes porque yo pasé el COVID, entonces, bueno, pues justo después, ¿no?, has tratado con más gente y dices, es que después del COVID ha sido como, ¡bum!, todo el mundo ahí y piano, porque al final, a ver, las lesiones pueden aparecer. Tú has pasado, sobre todo personas, por ejemplo, que hayan pasado COVID, han pasado por una etapa de una media de 20 días donde has estado encerrado, donde tu musculatura ha bajado muchísimo, la resistencia muscular ha bajado muchísimo. Si tú ahora no acudes a profesionales que te ayuden y por lo menos te orienten, pues claro, empiezan a salir otro tipo de lesiones. Empiezan, porque estamos hablando que un COVID ha podido ocasionar, no sé, ya lo hemos estado viendo, no solo problemas musculares, problemas a nivel más respiratorio, problemas complejos en ese sentido. Entonces, pues bueno, de cara a eso es mejor, antes de empezar a meter fuerte, un ejercicio muy fuerte, acudir a una persona que te ayude, ¿no? En este caso, pues bueno, nosotros sí podemos ayudar también a personas post-COVID. Casi vosotros como un preparador físico, a la hora de yo tengo una edad, tengo unas condiciones físicas en este momento, quiero empezar a hacer deporte, nos podéis recomendar y asesorar antes de comenzar, ¿no? Sí, claro, ahí nosotros al final, sobre todo cuando la persona está empezando del COVID, nosotros podemos orientarte para que realmente sea una puesta en marcha progresiva, que al final es donde ocurren las lesiones, de no hacer nada por lo menos para pasar el COVID, a querer el día después de pasar el COVID salir y ponerte a correr 1 hora. Por ejemplo, salir a andar 2 horas. Al final ahí es cuando realmente ocurre. Entonces nosotros, junto también con el preparador físico, porque al final es algo que tenemos como un poco a dúo, que podemos hacer los dos, pues somos los que podemos orientarte para que realmente no tenga ese tipo de problemas. Que no sea que luego me tenga que quedar parado más tiempo del que llevaba, ¿no? Porque habrán llegado todo tipo de lesiones, ¿no, Isma? Cuéntame, ¿qué es lo que habéis tenido aquí a raíz de esa puesta en marcha tan brutal que hemos tenido en este último tiempo? Nosotros ahora mismo aquí estamos atendiendo sobre todo problemas de trauma, ¿vale? Hablamos de artrosis, hablamos de problemas de hombro, problemas de columna, mucho tema de hernia y tal. Y así ahora mismo otro tipo de casos, vamos a ir recibiendo poco a poco también otro tipo de casos y hablando de temas neurológicos, de temas, ahora mismo no tenemos ningún tipo de caso de COVID, pero vamos, es lo que también
se espera, ¿no? Y mucha gente también a raíz del COVID habrá necesitado rehabilitación, ¿no? Como tú nos cuentas. Sobre todo por lo que te he estado comentando, por la falta a nivel de la musculatura y de mucho problema a nivel respiratorio, que es lo que ha ocasionado a nivel de la circulación, también ha provocado muchos problemas circulatorios. Entonces, pues bueno, en ese tipo de casos nosotros también podemos ayudarlos. Y después de estar en cama X tiempo, también se tiene que notar mucho y a la hora de volver a coger la actividad también hay que pasar por aquí, ¿no? Claro, sobre todo eso por ayudarle a fortalecer, a mejorar la movilidad articular, a mejorar, pero también es verdad lo que dice Javi, dependiendo del estado en el que se encuentre, ese tipo de persona también se le puede aconsejar la ayuda de un preparador físico, ¿vale? Dependiendo del estado en el que esté, porque a lo mejor también hay cosas que a nosotros se nos pueden escapar y necesitas también, pues bueno, de la ayuda de otros compañeros. Es que como nos decía Javier, ¿no? Todo el mundo queremos lo máximo, empezamos, nos aficionamos a algo y a tope y no, tenemos que saber también nuestras limitaciones, cómo empezar y hasta dónde podemos llegar, ¿no, Javi? Claro, y además ten en cuenta después de un periodo en el que días que has pasado en cama, que también aparte de puntualizar lo que ha dicho Isma, también incluso podríamos ayudar en la propia cama a pacientes que se encuentran en UCI, que se ven muchos pacientes que han estado en COVID con UCI, que también había fisioterapeutas allí en la UCI ayudando, porque al final podemos tratar también mucha patología respiratoria en ese momento que es muy delicado para ellos, y sobre todo eso, el poder orientarte y darte realmente lo que cada uno necesita. Es importante saber parar y decir hasta aquí, no voy a seguir forzando porque puede ser mucho peor. Eso muchas veces no nos coge en la cabeza, ¿no? Queremos al máximo hasta que casi al final no hay solución. Hay que decir, no puedo más, aquí me planto. Claro, y es que es complicado. Al final una persona, por ejemplo, deportista o no deportista, que el último día antes del COVID corriese una hora, pues termina el COVID y conforme termina quiere salir a hacer la misma hora. Y eso es muy complicado e imposible si quieres hacerla sin tener dolor. Al final tienes que adaptarte otra vez a la nueva situación que tienes y que te orienten realmente cuál es lo que tú puedas llegar. Y a la hora de conocer nuestro cuerpo, ¿no? De decir, como hemos dicho, todo tiene más solución si se coge antes. Y si ya intentamos, no sé, habrá deportistas de élite en competiciones que tengan un partido esencial, fundamental y que sientan alguna cosilla, pero digan, yo puedo jugar estupendamente y que luego ya sea bastante peor, ¿no, Isma? Claro, entonces lo que hemos estado hablando, hay ya a día de hoy muchos deportistas que ya es prevención, muchísimo. Además que los ves que van tanto, vamos, a lo que es la unidad de fisioterapia como a las consultas de fisioterapia, que lo que quieren es prevenir antes de esos entrenamientos o incluso mantenerse durante ese entrenamiento. Adaptar también, dependiendo si es un corredor, por ejemplo, también hay veces que bueno, se necesita una ortesis específica que te ayude, que ahí nosotros también podemos asesorarlo, ¿vale? Siempre y cuando si a lo mejor te apoya, pues bueno, de otro tipo de profesionales, ¿no? O el tema del podólogo y tal también nos viene muy bien de cara a eso. Luego vemos a nivel élite que cualquier cosa se puede solucionar. Cualquier cosa tiene solución teniendo aquí maquinaria puntera o no todo puede volver a lo que era antes de una importante lesión. No tiene por qué volver todo, porque es verdad que el 100% de las lesiones vemos que es imposible recuperarlas, pero es verdad que el 80-90% de las lesiones son recuperables, a lo mejor no que el músculo esté exactamente igual, pero que el deportista se encuentre realmente en las mismas condiciones que tenía antes. Incluso vemos que los deportistas al final de estar tiempo en fisioterapia acaban mejor de lo que venían, porque al final les asesoras, les preparas para realmente la actividad que tienen que volver y vuelven mejor de lo que volvían, de lo que estaban antes de pasar por fisioterapia. Siempre, cada vez teniendo en cuenta, ¿no?, que hay investigaciones, nos decía Isma antes de empezar, que se van descubriendo métodos nuevos, que hay formas nuevas, que hay muchas cosas que antes no se hacían y que ahora sí tienen solución, y teniendo muchísima paciencia, ¿no? Muchísima paciencia por parte de nosotros, mucha formación también. Porque al final es lo que hemos dicho, las herramientas que nosotros utilizamos, las herramientas que usa el mecánico, al final pues bueno, van cambiando. Tanto a nivel de terapia manual, van apareciendo muchas, ¿no? Tú tienes la vía osteopática, tienes la vía de terapia manual avanzada, donde hay distintos tipos de tratamiento, y luego vuelvo a repetir lo mismo de antes, la maquinaria avanza un montón.
Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos una de las máquinas que es como una magneto, pero a nivel de alta potencia, ¿vale? Y casi todas las máquinas que hay aquí son de alta potencia. ¿Y qué es lo que haría, Isma, esa magneto? Cuéntanos un poquito. La magneto lo que hace es ayuda a regenerar, ¿vale?, a nivel más profundo el tejido. Incluso esta se puede utilizar también para tema de la neuromodulación, ¿vale?, que actúa más sobre el sistema nervioso, que es lo que había comentado antes. Que bueno, eso es algo importante, que hoy día se trabaja mucho a nivel del sistema nervioso, porque se está viendo que los nervios, bueno, al final es lo que he comentado antes, está el hueso, está el músculo, está la articulación, pero el nervio también pasa por ahí. El nervio es el que da la actividad al músculo y hay que tenerlo como parte importante de todo ese juego, ¿vale? Y aquí, pues bueno, pues tenemos maquinaria que estamos hablando que no solo actúa a nivel óseo de regeneración de darle más caña a las células óseas para que se regeneren, sino que ya vamos a actuar sobre otras estructuras que hay alrededor y en concreto, pues bueno, el nervio, ¿no? Que son los mismos que se le podrían aplicar, como decimos, a algún deportista de élite, ¿no? Claro. Esta máquina la tienen prácticamente todos los equipos de élite, porque es de las tecnologías más actuales y más punteras en todo tipo de patología, porque al final podemos tratar cualquier patología con esa máquina, por ejemplo. Desde lesiones a otro tipo de problemas, como que como suelo pélvico, que hemos estado viendo antes, cicatrices, edema, cualquier tipo de lesión muscular y nerviosa, que también es lo que ha dicho Isma, que está últimamente mucho más actual, porque vemos que muchos tipos de dolor tienen que ver por el sistema nervioso. Se pueden tratar con esta tecnología. Tanto problemas graves como problemas más leves que también nos lo solucionan antes, ¿no? Claro, al final, por ejemplo, el dolor crónico es un problema que le damos poca importancia, pero que es un problema bastante grave, porque al final nadie quiere tener dolor durante mucho tiempo en su cuerpo. Y esta máquina, por ejemplo, ayuda muchísimo a todo tipo de dolor en poco tiempo. Esas personas que tienen esclerosis, que tienen fibromialgia, que tienen mucho tipo de patología, que quizás no es algo físico, como decimos, de algún accidente o algún tipo de lesión, pero que sí es algo que va en nuestro cuerpo, ¿no? Exacto, tanto lo que el compañero estaba hablando antes, hablamos de eso, de la máquina superinductivo o incluso la tecarterapia, también puede servir mucho a nivel de regeneración de tejido, ¿vale? Y para tema de dolor crónico, pues bueno, pues va también muy bien. Seguimos avanzando, como decíamos, ¿no? Ese embarazo, esa necesidad de prevenir, no solamente ya de esa educación que nos dan antes del parto, sino, como nos decía, es un esfuerzo, nuestro cuerpo también cambia, prevenir lesiones, incluso después del embarazo, Javier, también es importante acudir al fisio, ¿no? Muy, muy importante. Al final, lo más necesario para un embarazo después es volver a recuperar la forma que tenía antes, ya no solo obviamente lo que cambia el cuerpo para que llegue el momento, pero poder adaptar otra vez tu cuerpo a que puedas hacer la misma actividad que hacías antes. Porque cada mujer es un mundo, como decimos, ¿no? Algunas se recuperan muy bien y otras, pues cuando ya van pasando los meses, van diciendo, yo no soy la que era y mi cuerpo no es el que era, ¿no? Hay que tomar una serie de medidas. Claro, y también depende también mucho del embarazo, de si el embarazo ha tenido más riesgo, ha tenido menos riesgo, de si ha habido que usar algún tipo de instrumental para poder que se produzca el embarazo. Entonces, es verdad que cada persona es un mundo y que lo ideal es que esté asesorada desde primera hora para que cuanto antes vuelva otra vez a su actividad normal. Isma, se habla de eso, de pilates, algún tipo de gimnasia de ese tipo que es más fácil o más cómoda a la hora de llevar y que nos fortalece también interiormente. Vosotros recomendáis ese tipo de ejercicio y aparte otro tipo de cuestiones que tenéis aquí, ¿no? Claro, nosotros aquí, vamos, ambos ahora mismo estamos trabajando de forma que tú trabajas, además de con las manos, con la maquinaria, le recomiendas ejercicio terapéutico, ¿vale? Y ese ejercicio terapéutico, pues, bueno, dentro de eso tú puedes recomendar ejercicios que tengan que ver con el método Pilates, ¿vale? O sea que al final es, pues bueno, es usar ejercicios adaptados a la patología de la persona, lo que pueda focalizar en dónde está el problema y que al final el ejercicio lo que hace es, además de prevenir, lo va a mantener a que esa lesión no aparezca con tanta frecuencia, que esa persona también aprenda unos ejercicios concretos y que incluso en la casa pues pueda también mantenerlos, que es como nosotros estamos intentando orientarlo aquí a las personas que están pasando por la unidad. Que también ellos en casa puedan seguir haciendo día a día pues ese tipo de ejercicios y que vayan notando también la mejora, ¿no? Exacto, incluso eso, enseñarle una serie de tablas de ejercicios, de mira tu problema está por aquí, este tipo de ejercicio te serviría así,
Y muchas veces, pues bueno, tienes que tender a primero valorar el tipo de ejercicio que le viene bien o no, e incluso adaptarlo. Más de una vez hemos hablado, oye, mira, esto no le viene bien a esta persona, ¿y ahora cómo lo hacemos? Estamos los dos cocos aquí dando que no sabemos cómo lo vamos a adaptar. Siempre dos mejor que uno, ¿no? A la hora de todo esto, ¿no? 4 ojos siempre ven más que 2. Bueno, contarme, vamos dando pasos y llegamos ya casi, porque ya nos queda poco tiempo, a la última etapa, quizás la más delicada, la más sensible, y cuando ya se nos presenta la maquinaria, todo tipo de achaques, ¿no? Ahora ya sí que necesitamos un buen mecánico, ¿no? Es que, como nos decía Isma, nos puede presentar cualquier tipo de dolor, cualquier tipo de dolencia, siempre focalizado a la actividad casi o al trabajo que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Aquí en Lucena, muchos trabajadores, muchas fábricas, si llevas peso, si no, se hace una serie de posturas, de ejercicios, eso luego se nota cuando ya llega nuestra edad de jubilación o incluso antes, ¿no? Claro, y además se nota si no has prevenido al cuerpo durante toda tu vida, se nota muchísimo más cuando llega ya a la edad de jubilación. Y al final es algo muy importante, yo creo que el mayor porcentaje de personas que vienen a la consulta, porque al final es cuando más dolor se te presenta una vez que ya has terminado de tu trabajo. Problemas de todo tipo, ¿no, Javier? Sí, artrosis principalmente, problemas de columna, de cervicales, al final gente que ha tenido que trabajar durante mucho tiempo llevando muchas cargas. Al final, por ejemplo, articulaciones como la rodilla, como la cadera, sufren muchísimo si no están bien preparadas, entonces es verdad que principalmente es lo que más viene por aquí. Y queremos terminar nuestra vida o tener una vejez con la mayor calidad de vida posible, lo más digna posible, sintiéndonos jóvenes, pudiendo, si no podemos salir a correr o a hacer deporte, por lo menos a caminar, a andar y más siempre la operación, el último recurso, ¿no? Primero, estar aquí, intentar solucionar y que todo vaya recuperándose de una forma lo más natural posible, ¿no? Desde la fisioterapia nosotros siempre hablamos, la parte preoperatoria, muchas veces no se tiene en cuenta, y es verdad que es importante, porque al final hablamos de una prevención puesto a que tú te operes. Llega un momento en el que a lo mejor la articulación ya no es funcional, porque es que si tú tienes que bajar unas escaleras todos los días y esa persona no puede, por cualquier circunstancia te pueden decir, sí, pero en el bloque puedes poner ascensor, pero no. Pero es que yo quiero seguir bajando escaleras, yo quiero ser autónomo en la subida y bajada de escaleras. Entonces, pues bueno, es cuestión de orientar a esa persona y decirle, mira, yo te aconsejaría que hicieras antes de, si ya te han dado la opción de que vas a operarte, sí o sí la parte preoperatoria, donde tú hagas tu ejercicio de fisioterapia, que prepares, ¿por qué? Porque al final se va a ganar tiempo. Tú pones esa operación, operas, pero ya antes has preparado la zona. Has preparado, si por ejemplo es una rodilla, aconsejar tanto de esa zona como de la zona contraria. ¿Por qué? Porque al final tú vas a compensar con un lado y con otro, ¿vale? Entonces es aconsejable eso, esa parte preoperatoria que muchas veces no está ahí un poco como olvidada, Victoria. También como eso, perder peso, que nuestro cuerpo esté bien para la hora de recuperarse después de una operación, que vamos a estar también un tiempo sin movernos, que el cuerpo nos pille de la mejor manera posible, ¿no? Exacto, es lo que hemos hablado, que lo preparen en todos los sentidos, tanto a nivel de pérdida de peso como a nivel, nosotros desde aquí, ¿qué podemos hacer? De lo que es la fisioterapia y dentro de esta unidad, prepararlo a nivel de preoperatorio, de aconsejarle una serie de ejercicios, de decirle, oye, mira, tu problema está aquí, hay que fortalecer esto, esto y esto, si te quedan 3 meses, aprovecha este tiempo porque después te vas a alegrar. Hoy afortunadamente casi todo se puede recuperar y casi todo se puede regenerar, no regenerando a nivel natural, sino, como nos decía, con esas prótesis de rodilla, de cadera, y vuelven a tener casi una segunda juventud, ¿no? Totalmente, además es verdad que como contamos con ya no solo de fisioterapia, sino de la medicina muy avanzada, de tecnología muy avanzada, al final hay gente, por ejemplo, con prótesis de rodillas que antes parecía que ya no iban a volver a andar, ahora prácticamente se van el mismo día o el día de después, se van andando a su casa, que eso es algo muy importante. Bueno, es importante, y luego seguir un hábito también importante y mirar por esa rodilla, que aunque sea nueva, también hay que cuidarla, ¿no? Por supuesto, al final es lo que está hablando mismo. Al final, si no fortaleces, si no trabajas el cuerpo, al final acabas sufriendo más de lo que debería. Ya para ir terminando, Isma, una serie de recomendaciones, de consejos a nuestros telespectadores para que cuidemos nuestro cuerpo en cualquier edad de nuestra vida. Recomendaciones importantes desde la fisioterapia, por ejemplo, los estiramientos, ¿vale? Yo por lo menos recomendaría eso.
de cara a que tú empieces, por ejemplo, hay muchos casos en los que se te dan, oye, mira, tengo molestias cuando me pasa esto al principio del día, y yo siempre les digo, pues estira, trabaja mucho cuello, normalmente las dolencias, lo que ha estado diciendo Javi, suelen ser mucho a nivel del cuello, entonces eso, estiramientos básicos a un lado, a otro, ¿vale? Pero eso cualquier persona cuando se levanta, eso son unas cosas que debemos de seguir escrupulosamente, ¿no? Yo personalmente, a nivel de hábito postural, porque es lo que más se te puede presentar y tú ves en tu día a día, lo recomendaría. Lo que serían estiramientos básicos, tanto de lo que es cuello, miembros superiores, miembros inferiores, y sobre todo para mantenerte en tu día a día hábil y estar. Nos enseñaban en el cole antes de comenzar a hacer algún deporte, ¿no? Empezar de arriba abajo para que no se nos olvide nada, ¿no? Exacto, exacto. Y luego, ¿algún tipo de consejo para prevenir más? Pues quitarnos estrés, como nos decías también, ¿no? Ya te digo, tomarlo en la vida de otra forma, ¿no? Pero eso es complicado. Sí, es difícil, ¿no? Eso es complicado. Pero vamos, de cara a eso, sobre todo yo tomaría mucho el tema de los estiramientos. Ya no sé si a mi compi se le ocurre también otro tipo de actividad. Yo por mi parte, que se muevan, que hagan actividad física, que en cualquier duda que tengan que se oriente por un profesional, pero sobre todo que se muevan, que anden, que hagan lo que ellos quieran, pero que hagan actividad física. Javier, ¿no hablan de 7.000 pasos? ¿Esa es la cifra que ahora mismo se estipula? Antes era 10.000 o más o menos dependiendo de cada uno. Yo al final es que eso es muy relativo, a lo mejor a ti por ejemplo te viene bien andar 10.000 pasos, a mí a lo mejor me viene a andar bien 7.000, al final lo ideal es que cada persona debería tener un rango de movimiento, de actividad distinta. Sí, bueno, pero que lo máximo posible, ¿no? Que claro, también es importante. Cuanto más se mueva, más actividad física hagan, mejor. Bueno, decir que estáis aquí, la unidad de fisioterapia en el Hospital Centro de Andalucía, abiertos de mañana a noche prácticamente, ¿no? Que no hay excusas, que si tenemos algún problema, que vengamos al hospital. Exacto, aquí estamos para lo que nos necesiten. Bueno, pues encantada de haberos conocido, de haber tenido esta interesante conversación y muchísimas gracias. Gracias a ti. Venga, pues nosotros volveremos, seguiremos aquí en estas instalaciones, en estos platos que tenemos por la dependencia del Hospital Centro de Andalucía, seguiremos hablando de salud y les emplazamos a una nueva cita la próxima semana.